Muy bien. Pasamos a la última etapa de la clase de hoy, que es el muestreo de auditoría. ¿Alguien me podría decir qué entiende por muestreo de auditoría? Como que agarran una cantidad, no el 100%, sino el 20% de algo y lo hacen como aleatorio. Sobre esa muestra se basan. Ok, muy bien. Es correcto. Imagínense una auditoría, pues estamos hablando de que son mucha información, son muchas operaciones. Tendremos que muestrear esa información con el propósito de no estar indagando a través de toda la información que tiene la empresa. Para empezar, ni terminaríamos. Es mucho, sería prácticamente volver a hacer el trabajo. Entonces, aquí lo que se busca esta NIA o establece es el muestreo de auditoría, seleccionar una parte de la información financiera con el propósito de revisar cada parte de esta etapa. Y lo he dividido en 3 sencillos pasos que también vienen ahí en la NIA 520. Obviamente es más extenso. Yo lo he reducido, pero primero vamos a ver lo que es el objetivo. Dice, utilizar un muestreo de auditoría para proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Es decir, vamos a seleccionar solamente ciertos elementos de la información financiera para revisar. No podemos revisar cosa por cosa, elemento por elemento. Es decir, es un trabajo enorme eso. Tendremos que seleccionar una muestra y basarnos en eso. Obviamente hay un riesgo ahí, pero tenemos que disminuir el riesgo a bajo, es decir, a un riesgo bajo, también delimitando lo que es el criterio del riesgo, que eso ya se estaría viendo más adelante. Pero estableciendo, a ver, ¿qué es lo que quieres perder? Como lo que comentaba en clases pasadas, dependiendo del objetivo de la utilidad. A ver, Cintia, te escucho. Contador, por eso según la NIA 210 se establecen los parámetros con los que se debe de realizar la auditoría, entre ellas el porcentaje que se estará seleccionando dentro de la información presentada, ¿no? Así es que ese es el factor de riesgo, el criterio de riesgo, que ese se determina, a ver, sobre este factor vamos a basar la auditoría, que eso es lo que se establece con la administración de decidir qué tanto te impactaría a ti en tus decisiones que este factor no se cumpliera. Pues de aquí en adelante me importa, pero si está en un porcentaje más bajo, pues no me importa tanto. Y ahí estamos aplicando un muestreo. Ya estamos aplicando en que vamos a revisar lo que represente ese factor. Y esa es la selección de la muestra. Entonces, no vamos a revisar todo al final de cuentas, no se puede, pero sí los factores que más riesgo representan para la toma de decisiones en la empresa basados en la información financiera. Y como les comento, los separé en estas 3 que dice que para el diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar, se tiene que tener en cuenta el objetivo de la auditoría y la población en la que se extrae la muestra. Es decir, el total de la información que se tiene. Eso es lo que se entiende por población. Estamos hablando de que es, pues, mucha información. Nosotros tenemos que conocer cuál es el objetivo de la auditoría en sí y cuál es el objetivo también del procedimiento que estamos aplicando. Si el objetivo de la auditoría es conocer la inversión que se tiene en activos fijos, pues bueno, se va a seleccionar esa parte de la población de la información para saber si se ha invertido correctamente o las adquisiciones que ha hecho la administración realmente están en la empresa, son parte y han tenido los costos reales que han mostrado. Bueno, eso es lo que se va a revisar. Ese sería el objetivo de la información. Cada auditoría tiene un objetivo en específico. Cuando era una auditoría fiscal, pues el objetivo era la determinación de impuestos. Entonces, ese era el objetivo. Cada contratante de la auditoría tiene su propio objetivo. Es decir, ¿qué estás buscando en la auditoría? ¿Qué es lo que quieres encontrar o de qué te quieres cerciorar?
La siguiente parte es determinar un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo a nivel aceptable bajo. Es decir, por tamaño de muestra significa a la evidencia que vamos a recopilar y a la información que vamos a revisar. Pero esta tiene que ser del suficiente tamaño como para evitar un riesgo o para tener un riesgo a un nivel aceptable bajo. ¿Y cuándo sería ese nivel aceptable bajo? Pues cuando establezcamos un criterio de riesgo, que es lo que comentaba ahorita Cintia. Si nosotros hemos establecido un 10% de nuestras ventas, pues entonces el nivel aceptable bajo sería todo lo que represente menos del 10% bajo. Pues eso no va a entrar dentro del muestreo. Eso no va a ser una parte de la evidencia, no se va a recopilar información de ahí porque pues no representa más que un nivel aceptable bajo de riesgo. Y por último tenemos lo que es seleccionar los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestra de la población sean examinadas. Es decir, es necesario que todos los elementos se puedan examinar, pero no es como que voy a revisar todos los activos fijos. Voy a revisar solamente los que representan un riesgo alto, pero voy a revisar activos fijos. Mande. Cuentas por pagar. No, estoy viendo esto. Pero no voy a revisar todas las cuentas por pagar. Es decir, proveedor por proveedor, no. Solo los que consideran un riesgo alto. Los que están en un nivel aceptable bajo, pues eso no lo voy a revisar. Pero la idea es que todos los elementos se vayan revisando. Eso es el objetivo del muestreo. Entonces, eso es lo que representa en base a la evidencia de auditoría. Está hablando de la NIE 530, habla sobre el muestreo. Es decir, qué es lo que vamos a seleccionar como revisión. No podemos revisar todo, tenemos que seleccionar la información y sobre todo tomar una decisión del tamaño de la muestra. En conclusión de la clase del día de hoy, referente a la evidencia de auditoría, hablamos de qué es lo que, cómo vamos a recopilar, cuáles son los procedimientos de auditoría. En este caso son 6. También vimos los saldos de apertura que son indispensables para el trabajo de auditoría. Si no conocemos esos saldos, no sabemos si son fiables, pues lo más probable es que la opinión que vayamos a dar no sea una opinión que vaya a ser favorable, o es decir, a lo mejor podemos dar una opinión no modificada, pero quizá no sea real o no sea justa o no sea correcta y pueda meter en problemas a la institución o la entidad. Entonces es necesario revisar los saldos de apertura. Vimos procedimientos analíticos, que son procedimientos en los cuales se aplica un cálculo, se aplica a grandes volúmenes, pero esto es evitando revisar paso por paso, cosa por cosa. Es decir, hacemos un análisis, hacemos un cálculo y lo analizamos, lo interpretamos y buscamos llegar a una conclusión mediante ellos. Y por último vimos lo que son el muestreo, que no podemos revisar todo, pero tenemos que seleccionar una parte de la información que vamos a revisar. Y que se debe de seleccionar por lo menos una parte de cada elemento de lo que se tiene que revisar. Eso es con respecto a la evidencia de auditoría. Obviamente hay más información, hay más normas de información sobre esto, pero eso ya son casos especiales, entonces ya no los quise agregar porque al final de cuentas pues, iba a ser mucho más información. Entonces seleccioné lo que considero que corresponde más a la evidencia de auditoría. No sé si quieran agregar algo, quieran aclarar alguna duda. Los escucho. ¿No? ¿Están muy callados? Bien, entonces con esto damos concluido el tema de hoy, de evidencias de auditoría, serie 500, que abarca las NIAs 500, 510, 520 y 530. ¿Ok? Todavía voy a subir una lección, como les dije, y quizá vaya a poner otra actividad, porque deben ser 3 actividades. Son básicas nada más en base a estos temas, y lo más probable es que las vaya a poner hasta el domingo o el lunes, para que tengan todavía oportunidad. Me saturé revisando, es mucha información la que se revisa, entonces hasta ahorita no me ha dado tiempo de subir más información, porque sí, la verdad me saturé revisando.
pero para mañana ya van a tener otras actividades referente a esta semana, que igual las voy a tomar de esta información que les estoy mostrando. La idea es comprender yo si ustedes están comprendiendo lo que les estoy plasmando en la información. ¿Okay? Entonces, de aquí nos vemos hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Cualquier cosa, pues ya saben, estoy en el grupo de WhatsApp, o los que no, pues por correo, pero creo que todos los tengo en WhatsApp. Entonces, estoy a la orden. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye, Bye, amiga. amiga.